pantalla. ¿Pueden ver? Sí se ve, doctora. Muy bien. Solo que siguen ingresando. Ya. Bueno, de todas maneras vamos a admitir a los que están ingresando. Bien, para empezar esta práctica, que es la práctica número 5, vamos a ver lo que es en sí la fisiología de los reflejos, ¿no? Para ver este tema, como bien saben, alguna vez se han preguntado qué son los reflejos. Bueno, los reflejos son aquellas respuestas automáticas e involuntarias que el mismo cuerpo lo genera y lo va a reflejar a través de un estímulo, ¿no? Un estímulo que puede ser específico. Ay, si no, no vamos a empezar. Bien, esos estímulos pueden ser de manera, bueno, considerados de manera específica, ¿no? Y por medio de ellos se van a producir diferentes tipos de respuestas. Estos reflejos ocurren sin la necesidad de un pensamiento que puede ser consciente y puede ser vital para la protección o adaptación del organismo, ¿no? Bien, estas respuestas, como les dije, son involuntarias o son automáticas. Pueden ser del tipo muscular, contráctil o glandular secretorio ante determinados estímulos específicos, es decir, pueden ser diferentes estímulos, tales como el estiramiento, el dolor, la luz, etcétera, ¿no? Típicamente, esta integración neuronal de los reflejos se va a llevar a cabo a nivel subcortical, como les dije, involuntario. No lo hacen conscientemente, aunque algunos incluyen dentro del arco a la corteza cerebral, por ejemplo, lo que es el reflejo de acomodación de la visión. Este reflejo lo vamos a hacer en la parte práctica, ¿ya? Los reflejos se producen de receptores a una serie de vías y órganos efectores como ser el arco reflejo. Esos componentes del reflejo se pueden determinar clínicamente a través del lugar anatómico de la lesión, utilizando lo que se conoce el martillo de reflejos, ¿no? Entonces, este dispositivo también lo vamos a conseguir para la parte práctica. Y utilizando este martillo, produciendo diferentes tipos de estímulos, vamos a ver cómo se producen los reflejos. Resumiendo, el reflejo está compuesto por todas estas partes que ustedes pueden ver en esta imagen. Lo que es el reflejo monosináptico, lo que son las vías aferentes, el receptor, la vía eferente, el órgano efector, lo que son las vías extrafusales del músculo y el centro de integración, lo que consiste en el asta anterior de la médula espinal. En sí los reflejos son algo muy diversos. Tenemos lo que son los reflejos del recién nacido. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de reflejos. El reflejo deglutorio, gastroentérico, cólico, del vómito, tusigénico, el respiratorio, el miccional, defecatorio, etcétera, ¿no? Como les dije, los reflejos son respuestas involuntarias del cuerpo.
La respuesta de algunos reflejos de complejidad creciente pueden ser condicionados por la corteza cerebral, como dice, como ocurre con justamente lo que estaba mencionando con el reflejo miccional y el reflejo defecatorio, ¿no? Entonces, como estos son reflejos involuntarios o son automáticos, estos van a responder ante un estímulo. No sé por qué no ingresan. Ahora sí. Bien. En el ser humano, la actividad conductual puede ser explicada basándose en todos estos actos reflejos que son condicionados ya sea por la memoria, por las motivaciones, los afectos o la vida racional, ¿no? Como por ejemplo el conducir, el escribir a máquina, jugar diferentes tipos de deportes, ¿no? En este caso el tenis puede ser jugar básquetbol, jugar fútbol, etcétera, ¿no? ¿No? Bien, creo que ya no permite que ingresen. Aquí está. Ya. 10 minutos más y nadie más va a ingresar. Bien. Por tanto, los reflejos que se exploran en el adulto se clasifican en tres grandes grupos: osteotendinosos, los cutáneos y los pupilares, pero también existe otro tipo de clasificación, como veremos más adelante. Hablando de los reflejos osteotendinosos, clínicamente también se denominan de estiramiento, elongación o miotáticos. El estímulo que los desencadena es el estiramiento del tendón muscular. Estos corresponden a los denominados monosinápticos, donde realizan una sinapsis entre lo que es la neurona aferente y la neurona eferente. Ya entonces, como tarea, van a averiguar a qué se refiere el estímulo aferente y el estímulo eferente. Ya entonces, si quieren que valga por participación, la siguiente clase me van a hacer recuerdo, me van a decir, doctora, hemos averiguado esta parte. ¿Ya? Asimismo, el receptor se activa en este reflejo, por tanto, lleva el nombre de uso muscular, cuya elongación produce un impulso dado por el potencial de acción. Este es transmitido a la médula espinal a través de lo que se conoce como las fibras aferentes, denominadas LA. En la médula estas fibras hacen sinapsis con una motoneurona alfa, que a su vez genera una señal excitatoria que es transmitida al músculo que se contrae. El uso muscular se encuentra ubicado dentro del músculo, es decir, que tanto el órgano efector como el receptor se van a encontrar en el mismo sitio. Y esta serie de eventos van a constituir lo que se conoce como arco reflejo. Una propiedad importante de este reflejo es la simetría que posee, ¿no? Por tanto, va a responder bilateralmente al estímulo apropiado. En cambio, el grado de contracción de cualquiera de los reflejos osteotendinosos debe ser igual en ambos miembros. Por ejemplo, el patelar debe ser igual en la pierna izquierda como en la pierna derecha, ¿no? Como hablaba, estos son los dispositivos que son los martillos, ¿no? Estos diferentes martillos, como pueden ver, reciben diferentes nombres de acuerdo a la estructura que tienen. Este, por ejemplo, se llama de Gerin. Este es Book, que normalmente utilizamos. Este es de Tromley, Taylor, berlinés, ¿no? Entonces, mayormente utilizamos este de Taylor o el Book. Cualquiera que consigan ustedes es bienvenido. Como les dije, vamos a hacer la parte práctica justamente con estos dispositivos que no son caros, ¿no?
y esto les va a ser muy útil una vez que ustedes los consigan para que lo puedan utilizar en su casa. Este otro martillo es el de rueda de Wartenberg. Este es el Pavinsky. Este se denomina Queen. Todos estos martillos se los van a utilizar en diferentes situaciones para producir diferentes tipos de estímulo. Bien, y aquí tenemos los que se utilizan normalmente en los niños. Como pueden ver, depende de la forma. Esta es una jirafita, este es un tiranosaurio. Aquí tenemos los pediátricos, que son de diferentes formas, ¿no? De diferentes tipos. Y estos son los que están en el caso de los neonatos, ¿no? Neonatales. Esto es último. No va a poder ingresar nadie más. Y no nos vamos a pasar toda la tarde ingresando, ¿no? Bien, viendo lo que es la exploración de los reflejos miotáticos, veremos cómo estos se clasifican a su vez en otros tipos de reflejos. No tenemos el mentoniano, donde está involucrado lo que es el nervio, el trigémino, y el nivel explorado es una protuberancia, ¿no? A nivel pectoral, el reflejo pectoral hace alusión a lo que es el nervio torácico lateral y medial anterior, el bicipital al músculo cutáneo, el tricipital al radial, el estilo radial al radial, el rotuliano al crural y el aquileo al tibial, ¿no? Entonces, vamos a hacer justamente este tipo de reflejos, vamos a llevarlo en la parte práctica. Por ejemplo, el reflejo rotuliano, como ustedes pueden ver, el martillo de reflejos se utiliza en esta parte, no en la parte de la rodilla. Se aplica normalmente un golpe seco con este dispositivo a nivel del tendón debajo de la rótula, ¿no? Y obviamente van a ver una respuesta que se manifiesta con la extensión de la pierna. Este va a desaparecer en el caso de lesiones en final en los segmentos L3 y L4 y se vuelve hiperactivo en las lesiones de la vía cortoespinal, ¿no? Por encima de este nivel. El reflejo aquileo consiste en un golpe en el tendón aquileo y produce una flexión plantar del pie. Este va a corresponder a los segmentos S2 y S3. El reflejo mentoniano a nivel de la boca. En este caso, la boca tiene que estar entreabierta. Se aplica un golpe sobre el mentón y la respuesta es la subida de la mandíbula y el cierre de la boca. Desaparece cuando se interrumpe el arco reflejo en el puente o en el mesencéfalo o por lesión del nervio trigémino y se vuelve hiperactivo en las lesiones de la vía corticobulbar. Cuando vemos ese tipo de reflejos, normalmente se hace un registro, ¿no? Tiene un registro o un esquema que constituye una parte muy importante cuando se hace un examen clínico. Es importante conocer la técnica correcta de exploración y todo lo que se va registrando, ¿no? Entonces, a manera que se van registrando estos tipos de reflejos, vamos a poder identificar si existe algún tipo de patología o no. Bien, últimos. Para esto, normalmente lo que se hace es, en este registro, se van a anotar los reflejos osteotendinosos tendinosos de acuerdo al grado. Por ejemplo, si es 0, cuando no existe ningún tipo de contracción, más cuando hay una contracción sin desplazamiento,
2 más cuando es normal, 3 cuando hay hiperreflexia y 4 cuando se trata de cronos. Segundo, tenemos los reflejos mucocutáneos. Estos van a involucrar a lo que es la respuesta muscular, ya sea al raspar o frotar una membrana mucosa o la piel. El estímulo que los desencadena es táctil o propioceptivo y no un estiramiento muscular como en el caso anterior, ¿no? Entonces vamos a ver qué diferencia existe con los anteriores. En este caso utilizan un mayor número de interneuronas a nivel central, siendo entonces de carácter polisináptico. ¿Qué reflejos pertenecen a este grupo? Está el reflejo corneal, donde se explora el nervio trigémino y el facial. Tenemos el faríngeo, donde se ve afectado el glosofaríngeo y el vago. El cutáneo abdominal, donde se explora los intercostales y plantar a nivel tibial. Tenemos el nervio corneal. En este se va a utilizar un hilo de algodón donde va a producir cierto estímulo a nivel de los párpados. Van a hacer que estos se cierren, siendo la vía aferente el trigémino y la eferente el facial. Este es un reflejo consensual. Por lo tanto, como les dije, se produce el cierre de los párpados en ambos lados. En este caso se puede utilizar para distinguir si la lesión afecta a la vía aferente o a la eferente. En el caso del reflejo faríngeo, como su nombre lo indica, se va a ver afectada la mucosa faríngea. Va a haber una elevación del paladar blando y por tanto la vía aferente es el glosofaríngeo y la eferente es el vago. Otro reflejo que pertenece a este grupo es el superficial abdominal. En este se raspa a un lado del abdomen, se va a producir contracción de los músculos abdominales de ese lado y desviación del ombligo hacia ese lado. Desaparecen las lesiones de la vía córtico-espinal. Este reflejo, que es uno de los que más se utiliza también para ver si existe algún tipo de patologías, es el reflejo plantar. Como ustedes pueden ver, tenemos dos tipos de situaciones. Cuando el reflejo plantar es normal, se observa ese tipo de flexión hacia este lado, ¿no? De los dedos. En cambio, cuando los dedos se abren, se produce lo que es el reflejo de Babinski y es anormal cuando hay extensión de los dedos. Esto se produce cuando se utiliza un dispositivo, en este caso puede ser una aguja que no sea puntiaguda o el otro extremo de lo que es el martillo de reflejos. En este caso se va a producir ese tipo de respuesta a nivel de la planta del pie. Luego tenemos los reflejos pupilares. Este se caracteriza porque hay produciendo miosis, que es cuando esta pupila se contrae ante estímulos como la iluminación o la acomodación para la visión cercana, ¿no? ¿Qué reflejos están en este grupo? Los reflejos fotomotor y consensual van a involucrar lo que es la vía óptica desde la retina, el nervio óptico, el mesencéfalo, lo que son los núcleos de Edinger-Wetzmann, el nervio motor ocular común, que es el tercer par, el ganglio ciliar y el músculo del esfínter pupilar. En este grupo tenemos lo que es el reflejo fotomotor, cuando hay un estímulo proyectando luz directa hacia el ojo y observación de la respuesta pupilar ipsilateral. En el caso del reflejo consensual hay una iluminación directa de un ojo y observación de la respuesta pupilar contralateral. Para observar estos reflejos vamos a utilizar lo que es una linternita pequeña, o en este caso, si no se pudiera conseguir, pueden utilizar el celular, ¿no? El celular también tiene una linterna.
En este caso se va a clasificar de acuerdo a la graduación. 0 es ausente, 1/4 respuesta mínima, 2/4 respuesta leve, 3/4 respuesta moderada, que es normal, y 4/4 que es una respuesta máxima normal. En la exploración de cualquier tipo de reflejo, también es importante considerar la simetría de las respuestas. Ese es el reflejo de la acomodación, donde utilizamos, como pueden ver en la imagen, un dedo en una distancia de 50 a 60 centímetros a nivel del paciente. Se le pide al paciente que se fije en él. Al acercarlo a la cara se produce contracción de la pupila del ojo, es decir, miosis, y esta se va a ver acompañada de una convergencia de los ojos y acomodación del cristalino. Caso contrario, cuando uno lo va alejando, van a poder observar cómo la pupila vuelve a su lugar o empieza a dilatarse, ¿no? Eso se denomina midriasis. El arco reflejo pasa por el nervio óptico, el cuerpo geniculado, la corteza visual primaria, lo que son las proyecciones corticotectales, el colículo superior y el núcleo de Edinger-Wetzmann, así también del nervio oculomotor y el ganglio ciliar. Para ver esto, también veremos que existe una clasificación de las pupilas, como les dije, según el tamaño. Son mióticas cuando tienen un diámetro menor a 2 milímetros, medias cuando está entre 2 y 5, midriáticas cuando es mayor a... Según la respuesta de la luz, pueden ser reactivas cuando hay contracción al acercar el foco luminoso, o sea, en este caso la luz de la linterna, o reactivas cuando se observa cuando son inmóviles al acercar el foco luminoso. Fíjense en esta imagen de acá. ¿Ustedes creen que es normal? ¿Es normal, muchachos? No, doctora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que observan? Una deformación en la pupila, doctora, que no está normal. Muy bien. Tienen que ver en sí, como les dije, la formación de la pupila, ¿no? Cuando estas se someten a cualquier tipo de estímulo. Pueden ser isocóricas cuando se observa una relación igual entre las pupilas. Anisocóricas cuando son desiguales y discóricas cuando tienen una forma irregular. En este caso, ¿qué sería? ¿A cuál pertenece? Sería discórica, doctora. Muy bien, pero tendríamos que ver el otro lado, ¿no? Para que sepamos que sea una forma irregular en ambos. Muy bien. Luego tenemos los reflejos oculocefalógiros verticales y horizontales. Estos se exploran con movimientos rápidos de rotación horizontal y de flexión y extensión del cuello, lo que va a dar lugar a un desplazamiento de los ojos en sentido contrario al movimiento, es decir, un reflejo en ojos de muñeca. Es un reflejo mediado a través de diferentes vías que van a involucrar mecanismos ya sean vestibulares, el fascículo longitudinal medial y las vías propioceptivas de origen cervical, así como los nervios oculomotores. No se debe explorar si se sospecha de fracturas
o de luxaciones de las vértebras cervicales. Tenemos el reflejo optocinético, que sirve para el mantenimiento de mirada cuando la imagen se mueve en la retina. Este es un ejemplo común para poder detectar este tipo de reflejos. Tenemos una hoja escrita a 40 centímetros de distancia. Procedemos a mover la cabeza de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro, de manera despacio, con una frecuencia de 1 a 2 veces por segundo. Observamos que podemos leer claramente, pero cuando aumentamos la frecuencia de 4 a 5 veces por segundo, aunque movamos la cabeza muy rápido, vamos a poder seguir leyendo ya que el sistema vestibular está funcionando, quiere decir el reflejo oculovestibular. Ahora, cuando movemos despacio la hoja, de manera la hoja escrita, sin mover la cabeza y leemos, la situación mecánicamente es la misma dificultad, pero si lo movemos muy rápido, es decir, movemos la hoja a una frecuencia de 4 o 5, la imagen es borrosa y no podemos ver con claridad. ¿Esto qué se debe? Se debe a que cuando movemos la hoja está actuando el reflejo optocinético y no el vestibular, que es altamente preciso. En el caso del reflejo optocinético, este va a compensar movimientos de las imágenes en la retina cuando la frecuencia no es muy elevada. Justamente para eso tenemos lo que se conoce como la escala de coma de Glasgow, donde podemos ver diferentes tipos de puntuaciones de acuerdo a las respuestas. Cuando hay apertura de ojos, cuando está involucrada la respuesta motora o la respuesta verbal, ¿no? En este caso, la apertura de ojos es espontánea, a la voz, al dolor o no responde. En el caso de las respuestas, la respuesta motora puede ser cumple órdenes, localiza el dolor, solo retina, está involucrada la flexión anormal, extensión anormal o no responde. En la respuesta verbal, orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles y no responde. Entonces, de esa manera vamos a poder ir clasificando el tipo de respuesta, dándole una puntuación numérica, donde una puntuación máxima de 15 y puntuación mínima de 3, ¿no? Y vamos a ver, dependiendo a la clasificación, a cuál pertenece. Si es escala de coma de Glasgow, dependiendo del tipo de respuesta. ¿Para qué normalmente el médico solicita este tipo de exámenes? Esto será en el caso de que no existan o cesen todas las funciones cerebrales valorables clínicamente, el médico va a observar si se trata de un coma profundo cuando hay ausencia de los siguientes reflejos cerebrales, tales como reacción pupilar a la luz, los reflejos oculocefálicos, reflejos oculovestibulares, reflejo corneal, reflejo orofaringeo, reflejo respiratorio como el test de apnea o el test de confirmación en caso de duda. Segundo, lo que ve es si existe un cese irreversible de estas funciones cerebrales. En este caso se conoce la causa del coma y es suficiente para que se pierdan las funciones cerebrales. Cuando hay exclusión de posibilidades de recuperación de estas funciones cerebrales, lo que hace es descartar una intoxicación metabólica o por drogas, hipotermia o shock. Cuando el cese de las funciones persiste tras un adecuado periodo de observación, en este caso va a depender del juicio clínico. Se realiza un electrocardiograma donde hay una observación clínica durante 6 horas. También cuando no se cuenta con electrocardiograma, la observación clínica se hace durante 12 horas. En el caso de la anoxia cerebral, hay una observación durante 12 horas, es decir, menos si se hace alguna otra prueba. ¿Cuáles son las pruebas de confirmación?
Normalmente solicitan lo que es el electrocardiograma y un diagnóstico del cese del flujo cerebral. Se pide lo que es angiografía, gammagrafía y Doppler, ¿no? Entonces, de esa manera, el médico va descartando todas aquellas posibles, como les digo, posibles causas o posibles tipos de estímulos que pueden producir los pacientes, ¿no? Para ver si existe realmente un cese de todas las funciones cerebrales. Bien. Bien, muchachos. Vamos a quedar aquí. Y como les dije, esta práctica también la vamos a llevar a cabo utilizando diferentes dispositivos para que puedan ver todos aquellos estímulos o reflejos, ¿no? Que hemos podido observar en esta parte. Bien, bien muchachos. Bueno, vamos a llevar la parte práctica, yo creo, la siguiente semana. Normalmente yo avanzo de manera continua y a la par, ¿no? En todos los grupos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? La siguiente práctica es identificación, ¿no? De células sanguíneas. Eso lo vamos a hacer en el laboratorio de microscopía, si es que no existe algún otro docente, ¿no? Que haya reservado el laboratorio. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, muchachos? Camila. Doctora, una pregunta. ¿Tendríamos que, para esta práctica de reflejos, tendríamos que nosotros llevar el martillo de reflejos y la linterna? Como Sí, lo piden ella. exactamente. Así Cada es. uno. Personal. No, normalmente yo les pido, los grupos de trabajo son los grupos que han formado para hacer la monografía, ¿verdad? Esos grupos de trabajo lo pueden realizar también en la parte práctica. ¿Qué quiere decir? Que van a comprar un solo dispositivo, un solo martillo para que puedan utilizar en el grupo. Pero si ustedes gustan, pueden comprar en parejas, no hay ningún problema para que puedan trabajar, ¿no? Eso más que todo para hacer la parte práctica. Y este dispositivo lo van a poder utilizar también en sus casas, ¿no? Entonces, no es algo que no lo van a ver más, ¿me entienden? Y la linterna, si ustedes pueden conseguir, perfecto, lo hacen. Y si no han podido conseguir, van a utilizar lo que es el celular, ¿no? Pero si se dan cuenta, es muy diferente el tipo de luz. Está bien, doctora, muchas gracias. Bien, no tienes por qué, Camila. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Bien, bien muchachos, entonces quedamos acá. Esa sería ya la práctica número 5. De todas maneras, no se preocupen, vamos a llevar las otras prácticas de manera continua. Si es que no pudiéramos, bueno, yo no pudiera reservar el laboratorio de microscopía, lo vamos a hacer en el mismo laboratorio, ya con los microscopios que tenemos. O caso contrario, vamos a avanzar la siguiente práctica que sería identificación de grupo sanguíneo, ¿ya? Pero con anticipación yo les voy a pedir los materiales para que ustedes puedan llevar. Para grupo sanguíneo lo que tienen que llevar es la lanceta y todos los demás materiales que utilizamos, ¿no? Para extracción sanguínea. Bien. Bien, muchachos, si no hay dudas, no hay preguntas, quedamos acá. Ya, y nos veríamos entonces para la siguiente clase. Cualquier cosa, yo me voy a comunicar con Esmeralda, ya, para que ella les pueda avisar con tiempo.
Bien, hasta luego muchachos y nos vemos la siguiente. Tengan buenas tardes. Hasta luego chicos.